Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Empezamos a trabajar, que son muy pocos que han empezado hoy día. Ustedes son bien puntuales. Tema de hoy es la geodinámica terrestre. ¿Ya? La geodinámica terrestre. ¿Qué es la geodinámica terrestre? Dice que son las fuerzas que van a moldear, ¿no? Lo van a construir o de repente también van a perjudicar. Mayormente son para la construcción de nuestro relieve o nuestro territorio nacional. Que en la geodinámica tenemos dos fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa. La fuerza interna dice que va a construir y la fuerza externa va a modificar. Por ejemplo, tenemos en la fuerza interna tenemos tres procesos: diastrofismo, vulcanismo y el famoso seísmo. Y en la fuerza externa tenemos también tres procesos: la meteorización, la erosión y la deposición. Muy bien, de cada uno de ellos vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la geodinámica? Son fuerzas internas como las fuerzas externas que van a construir o simplemente van a modificar el relieve terrestre o el sistema terrestre. Muy bien, ahí está la geodinámica terrestre. Muy bien. Hemos dicho que se clasifica en dos. ¿Cuáles son? La parte interna y la parte externa. O sea, la parte interna son las fuerzas, llamadas también las fuerzas endógenas, ya endógenas, porque viene desde la parte interior. ¿Cuántos procesos tiene la geodinámica interna? Acuérdense. Muy bien, diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Diastrofismo llamado también, ya, lo que es, por ejemplo, por ejemplo, como de tectónicas, de las placas tectónicas. Y el vulcanismo de la famosa parte interna de la Tierra, el famoso llamado magmatismo, ya, de magma. El sismo es el famoso seísmo, ¿ya? De los movimientos vibratorios que son involuntarios. El diastrofismo a la vez se va a clasificar en dos sistemas: orogénicos, epirogénicos. El vulcanismo igual en dos procesos, intrusivo y extrusivo. El seísmo ya saben que es el hipocentro, el epicentro y las ondas sísmicas. Y la geodinámica externa, la externa son fuerzas exógenas, ¿ya? Las fuerzas exógenas o llamadas también las fuerzas geográficas. Se clasifican en dos procesos: la meteorización y la erosión. La deposición también, pero parecido a la erosión. Entonces, en dos lo vamos a clasificar. La meteorización, tenemos la meteorización física y la meteorización química. En la erosión tenemos 5: fluvial, glaciar, kárstica, marina, eólica. Fluvial, ya ven que son los ríos. Glaciar son los nevados, hielo, los glaciares. Kárstica son, por ejemplo, como aguas subterráneas. Marina son por ejemplo, las olas, ¿ya? De las playas. Cuando vamos a las playas, las olas son esas, las marinas. Eólica es el viento, ¿ya? Fluvial, ríos, glaciares, hielo, kárstica, aguas subterráneas, marina, las olas, y eólicas son los vientos. Que esto van a, ¿qué cosa hacer? Van a construir o modificar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas, por ejemplo, de la geodinámica? Son dos: las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas, llamada también las fuerzas endógenas, las fuerzas internas, que desde la parte interna de la Tierra que se van construyendo, mientras que las fuerzas externas o exógenas o geográficas son lo que van a modificar, formando cordilleras, montañas, mesetas, depresiones, ¿no? De repente acantilados, bahías, golfos y así sucesivamente, ¿correcto?
Ahora sí pasamos allá. ¿Qué es la geodinámica terrestre? Muy bien, es la suma de los procesos geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante evolución. Entonces, ¿cuáles eran esos procesos? Interno y externo, ¿correcto? Entonces, cuando dice la suma de procesos geológicos, estamos hablando de la parte interna de la Tierra y también de la parte externa de la Tierra. Acá, por ejemplo, vemos de la geodinámica la parte interna, las corrientes de convección o las corrientes convectivas, cuando se generaba, ¿se acuerda? El movimiento de las placas tectónicas desde la parte interna. ¿Dónde estaban las placas tectónicas? Encima de la astenosfera, ¿se acuerdan? Pirosfera, astenosfera, ahí estaba lo que es cima y cial, ¿no? Las fuerzas endógenas. Hemos dicho que las fuerzas internas de la geodinámica terrestre se clasifican en 3 procesos. Acuérdense, ¿cuáles son esos 3 procesos? Muy bien, el diastrofismo, el magmatismo y llamado el seísmo, ¿ya? El seísmo es el famoso sismo. Pasamos. Las fuerzas endógenas, el diastrofismo, muy bien, diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Por favor, acá presten atención. ¿Qué es el diastrofismo? Llamada también tectonismo de las placas tectónicas. Dice que es el conjunto de movimientos orogénicos, horizontales, y movimientos epirogénicos, que son verticales. O sea, son movimientos horizontales y movimientos verticales que ayudan a construir las diferentes formas del relieve terrestre, ¿correcto? ¿Qué es el diastrofismo? Es el conjunto de movimientos orogénicos y epirogénicos que van a ayudar a construir desde las partes internas, ¿no?, a diferentes formas del relieve terrestre. ¿Cuáles son las causas del diastrofismo? Las corrientes convectivas en la famosa astenosfera. ¿Se acuerda? El manto se clasificaba en 2. Pirósfera, astenosfera. Pirósfera era el fondo de la magma, ¿se acuerdan? Y astenosfera, que estaba encima, muy bien, casi por ejemplo, como, por ejemplo, de las placas tectónicas. Entonces, ahí están esas corrientes convectivas, ¿no?, que van fluyendo y finalmente, pues, que van generando estos movimientos sísmicos, estas ondas sísmicas desde la parte interna de la Tierra. Otra causa es la teoría del isostasia, el equilibrio del relieve terrestre. Dice que también el diastrofismo se divide en orogénesis, epirogénesis. Entonces, el diastrofismo tiene 2 causas y también tiene aquí 2 más importantes procesos. Orogénesis, que son los famosos plegamientos y los fallamientos. Epirogénesis, que son los famosos tablazos que van a formar como especie de cómo se originó la Tierra, cómo se originaron las placas tectónicas, ¿ya? Epirogénicos y orogénicos, son las partes del diastrofismo. Ahora sí, empezamos a leer las fuerzas internas endógenas. Hugo Mendoza, empieza a leer. Estas fuerzas son Hugo. Muy bien, Adrianita Silva. Estas fuerzas son... Estas fuerzas son las que se producen al interior de la Tierra y provienen de la expansión, contracción o transformación de la materia fluida y permite la formación de la relieve de gran altura en algunos lugares y a la formación de grandes depresiones en otros. También se les conoce como fuerzas tectónicas o geológicas. Muy bien, entonces, ¿qué son las fuerzas internas? Ahí está, son las que van a producir desde el interior de la
Tierra, ¿no? ¿De dónde? Desde la famosa magma. Empieza, ¿qué cosa? La Tierra, ¿no? A erupcionar. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cuáles son los procesos? Hemos dicho que las fuerzas endógenas tenían dos procesos más importantes, ¿no? O sea, total 3. Diastrofismo, vulcanismo y llamado también, por ejemplo, seísmo. Muy bien, empezamos con el diastrofismo. Ya hablamos acerca de un resumen del diastrofismo. ¿Qué cosas eran? ¿Cuáles eran sus causas? ¿Y cuáles eran sus divisiones? Entonces, Roy Dillon, el diastrofismo es una fuerza... Es una fuerza interna de la Tierra que da origen a los plegamientos, dislocamientos, levantamientos, movimientos de la Tierra y otras acciones que hacen que se eleven o depriman porciones de la corteza terrestre. Muy bien, excelente. Entonces ahí está, que es el diastrofismo, es una fuerza interna de la Tierra que da origen a ¿qué cosa? Ahí están los famosos plegamientos y también a los fallamientos. ¿A través de qué? Dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles eran esos movimientos? Horizontales y verticales. Ahí está. Esa es la división del famoso diastrofismo, ¿correcto? Empezamos con epirogénesis. Muy bien, ¿qué cosa es epirogénesis? Definición, en forma lo que resume. Es un movimiento de tipo vertical que permite la formación de los continentes, o sea, cómo se han ido formando los continentes, ¿no? Desde la antigüedad. ¿Se acuerdan que nuestro planeta Tierra era llamada Pangea? De esa Pangea empieza a dividirse en dos continentes, la Eurasia y Gondwana, ¿no? Y así poco a poco ha ido formándose los 5 continentes. Este movimiento se produce porque se trata de recuperar el equilibrio isostático periódico, ¿ya? Es el equilibrio de la superficie terrestre. Ese es el famoso isostasia. Acá está la isostasia. Destrucción de los continentes y formación de los continentes. O sea, la isostasia es la tendencia que tiene la superficie a mantener, ¿no? Un estado de equilibrio, que dice, ¿ya? Ahí están los epirogénesis, muy bien, epirogénesis, muy bien, entonces este va a leer. Hugo, ¿ya estás por ahí? Hugo Mendoza. Hugo, ¿estás ahí? Debe tener problemas Hugo con su micro. Escribe, hijo. Alondra. Epirogénesis. Los movimientos diastróficos que afectan grandes áreas continentales se llaman epirogénicos. Dan lugar a estructuras horizontales y pueden ser formadores de continentes. Y los llamados orogénicos, que son violentos, terremotos, pueden formar montañas y originan plegamientos y fallas. Muy bien, muchas gracias, señorita Alondra. Muy bien, entonces, epirogénesis, ya son movimientos diastróficos que afectan grandes áreas continentales, ¿ya? Se llaman, ¿qué cosa? Epirogénicos, ¿qué cosa? A lo que es los movimientos horizontales. Esta era la famosa llamada, la famosa Pangea. Ahí está la formación de los continentes. Y a través de estos movimientos orogénicos que eran tan violentos de los terremotos o, por ejemplo, ¿no? De estos movimientos migratorios de la Tierra, han ido formándose las montañas, las cordilleras, las mesetas y así las fallas tectónicas, los plegamientos, todo. Entonces, en estos movimientos epirogénicos tenemos las famosas teorías, dos teorías sobre el origen de los continentes. La teoría de la deriva continental, por ejemplo, que sostiene Alfred Wegener, ¿ya? Cómo se ha ido formando los continentes.
Y la otra teoría es la teoría tectónica de las placas, o sea, de las placas tectónicas que sostiene Harry Hayes, ¿ya? Acerca de las placas tectónicas. Ahí están las placas tectónicas. Este color que ustedes observan, estas son las placas tectónicas. Acá nosotros tenemos la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Caribe, la placa de los Cocos, la placa norteamericana, y finalmente el Pacífico es el famoso cinturón del fuego. Por eso todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica es altamente sísmica, ¿ya? En cualquier momento puede ocurrir los famosos temblores, porque estas placas, gracias a esa convección, ¿se acuerdan? Esas corrientes convectivas que se van generando en la parte interna de la Tierra, se van deslizando y finalmente pues van generando como una especie de energía y eso genera como especie de ondas y esto genera este movimiento de las placas tectónicas. Esto es el famoso movimiento epirogénicos o epigénicos que van formando, ¿qué cosa? Van formando, han ido formando los continentes y las placas tectónicas, o sea, iban separando, ¿no? A través de estos movimientos han ido separándose los continentes y finalmente han formado los 5 continentes. Orogénesis, muy bien. Orogénesis. Definición. ¿Qué es eso? Orogénesis es el movimiento de tipo horizontal, ¿no? Horizontal, en el cual da origen a las montañas, ¿ya? Las montañas, cordilleras, también depresiones, etc. ¿Cuáles son los tipos de orogénesis? Plegamientos y fallamientos. ¿Qué son los plegamientos? Ahí están los pliegues. Se forman cuando las capas superficiales de gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales, se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. ¿Se acuerda? De ahí se forman las cordilleras, las montañas, ¿no? Se juntan como una especie de pliegue, se forman. ¿Y qué son las fallas? Dice, es la brusca ruptura de la corteza terrestre debido a la poca plasticidad de las rocas, formando mesetas y depresiones. Las fallas es como, por ejemplo, que nuestra piel, si no tuviera plasticidad, se empezara lo que es rompiéndose, ¿no? Entonces la tierra igual, como no tiene plasticidad tanto, simplemente se empieza a abrir, ¿no? Se abre la tierra. Esos son los famosos fallamientos. En cambio, los plegamientos se van formando como especie de pliegues, ¿no? Montañitas, montañitas como cadenitas, y finalmente ahí generan lo que es la parte, dice, se hunde y se levanta, ¿no? Las cordilleras, las partes más altas, y de repente las partes más bajas van a ser los inclinales. Y en cambio en los fallamientos van formando mesetas y depresiones. Mesetas como por ejemplo la meseta del Collao y el lago Titi y el lago Titicaca, ¿no? Y así. Orogénesis, muy bien. Dice que son movimientos orogénicos, muy bien, y también llamados movimientos tectónicos que transforman la corteza terrestre y se manifiesta en plegamientos y fallamientos, ¿ya? Ahí están los plegamientos y fallamientos. ¿Qué son los famosos plegamientos? Es la reflexionamiento de la corteza terrestre, o sea, la famosa compresión, ¿ya? O sea, compresión, ¿sí? Como si estuviera comprimiéndose. Y van formando, ¿qué cosa? La parte más alta, esta es la parte más alta, llamado, por ejemplo, ¿ya? La parte más alta, llamado anticlinales, y sinclinales, la parte más baja, como los ríos que pueden estar acá, ¿ya? Las valles prácticamente. ¿Quién más? Y los fallas geológicas. Ahí está, por ejemplo, la Tierra como se está abriendo. Mira, ¿ve? Ahí se va deslizando. Entonces, esos son los famosos fallamientos. Los fallamientos pueden ser verticales, horizontales, ¿no? O sea, de cualquier dirección. ¿Qué son los fallamientos? Dice que son ruptura de la corteza por compresión y por la poca elasticidad de las rocas que tienen, ¿correcto? Pasamos. Ahí están los plegamientos. Esos son los famosos plegamientos, ¿ya? Ahí están los famosos plegamientos.
Ayala ha ingresado, ¿sí, no? Ayala, ocurre cuando José Ayala. Si no tienen audio, por favor escriben, ¿ya? César Bendezú. César Bendezú. Allá, Hugo, muy bien. Hugo, empieza a leer para poder retroceder. Ocurre Ok, Daniel. Hugo tiene problemas con el audio. Danielito, empieza. Ocurre cuando cuando los estratos rocosos están sujetos a grandes esfuerzos de atracción, contracción, tensión. Se distinguen de dos partes: anticlinal convexo, sinclinal cóncavo. Muchas gracias. Muy bien, Danielito. Voy a trabajar contigo, Danielito. Muy bien. ¿Qué son los plegamientos? Dice que son los plegamientos, es la reflexionamiento de la corteza terrestre. Y por lo tanto dice que tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Y está anticlinales, la parte más alta, y los inclinales, como estuviera, por ejemplo, la parte más baja, ¿ya? Los inclinales es la parte más baja donde que se van a formar como especie de valles, donde que vive la población. Y los anticlinales es como una especie de cordilleras, ¿no? Es como, por ejemplo, hacemos así, ¿no? Va generando las famosas cordilleras. Entonces, estos son los famosos que juntamos, se pues tuvieran como una especie de pliegues. Y los fallamientos, muy bien, los fallamientos se producen cuando las rocas no poseen suficiente plasticidad. En lugar de producirse plegamientos, ocurren, ¿qué cosa? Grietas. Como no se pueden formar plegamientos, entonces empiezan a generarse, ¿qué cosa? Como una especie de abertura, como una especie de dislocamiento de la tierra. Según la forma que adopte la falla, esta puede ser invertida o escalonada o horizontal. Como por ejemplo estamos observando aquí. Las fallas también tienen dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Horst en la parte de las mesetas, que forman las mesetas, y Graben son las partes, por ejemplo, las depresiones. Ejemplo, habíamos puesto la meseta del Collao. ¿Dónde está la meseta del Collao? En el departamento de Puno, entre Bolivia y Perú. Entonces, ahí se encuentra, por ejemplo, uno de los lagos más altos, el lago Tectónico. Muy bien, el lago Tectónico llamada, por ejemplo, el lago Titicaca. Muy bien, se han formado como la tierra se ha abierto, entonces ahí se ha formado el lago Titicaca. Otro, por ejemplo, en África, por el lago Victoria, igual, ¿no? En el famoso falla de Rift Valley o de los Grandes Lagos, ahí se ha formado el famoso lago Victoria, que también es lago tectónico, ¿no? Por las fallas geológicas. Aquí como pueden observar, la tierra se abre, ¿ya? Se abre tanto y por lo tanto va formando, ¿no? Como especie de mesetas y parte más al costado va formando como una especie de depresiones. Estos son los famosas partes de qué? Partes del diastrofismo. Entonces, ¿cuáles son las partes del diastrofismo? Los plegamientos y los fallamientos, ¿correcto? Acuérdense, ¿cuáles son las partes del diastrofismo? Muy bien, tenemos, por ejemplo, diastrofismo, tenemos, ¿cuáles son las partes del diastrofismo? A ver, Hugo Mendoza, escribe, si no tienes audio, escribe. ¿Cuáles son las partes del diastrofismo? Son dos. Donde se forman las placas tectónicas y los continentes, y lo que se forman los plegamientos y los fallamientos. ¿Cómo se llaman esos procesos? Vamos a retroceder, a ver, para que Hugo. Esto será orogénicos, Hugo. Ahora sí regresamos. Ahí está. A ver, Dylan ya participó. ¿Cuáles son los procesos del diastrofismo?
César Bendezú, Bela Urbina. ¿Cuáles son los procesos del diastrofismo? Eran dos. Bela Urbina. Sí, Miss. ¿Cuáles son los procesos del diastrofismo? Repito, ¿cuáles son los procesos del diastrofismo? Orogénicos, epirogénicos, ¿ya? Los orogénicos van a formar, ¿qué cosa? Los plegamientos y los fallamientos. Los epirogénicos va a formar la formación de los continentes y las placas tectónicas. ¿Sí? En conclusión. Regreso, chicos, para los fallamientos, por ejemplo, estas son las fallas, mira, ¿ven? Regreso para esto, ya para el vulcanismo y el seísmo, ¿ya? Regreso, chicos, rapidito.